Muy bien, llegamos al tercer bloque o tercer segmento de esta lección número 21. La iglesia verdadera, la verdadera iglesia. Pues bien, aquí decidí abrir la concordancia de Strong, que esta la tengo en español. En el computador está en inglés, pero aquí está en español. Y es muy interesante porque dice un detalle respecto de la palabra Petra, la palabra que Jesús usó cuando dijo: sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y dice una masa de roca, literalmente o figurativamente. Peña, piedra, roca. Debajo de esta, que es la 4073, está la 4074, que es la palabra para Pedro, para Petros. Y dice Petros, dice un pedazo de roca. Como nombre Pedro, un apóstol. Muy bien. Mucha atención. Vamos a tener eso en cuenta de la concordancia de Strong para explicar. Leamos primero esta respuesta porque el desarrollo de la palabra ya viene en la pregunta número 3. Veamos la respuesta de la 2. La respuesta de la segunda pregunta y nos dice: la iglesia se llama cristiana porque está fundada sobre Cristo. La piedra sobre la cual Jesús fundó la iglesia cristiana es Cristo, es el mismo Jesús. Si Jesús hubiese fundado su iglesia sobre Pedro, habría negado su divinidad. Eso es muy delicado. Habría negado lo que el mismo Pedro había acabado de declarar: tú eres un ser divino. De hecho, eres Dios porque eres el Hijo de Dios. Inclusive dijo: tú eres el Cristo, el ungido. Si hubiese fundado su iglesia sobre Pedro, sobre Simón, hijo de Jonás, habría negado lo que Pedro había declarado acerca de él. La iglesia no se llama iglesia petrana o pedrana. La iglesia se llama cristiana. Vamos a estudiar acerca de esta palabra con la ayuda de la Biblia. Vamos a ver si realmente estamos en lo correcto. Pero ¿por qué Jesús habla de esa manera? ¿Por qué Él habla de Él mismo, siendo que Él es la roca, la piedra, como de una tercera persona? Porque esa era una forma de hablar muy común, muy normal, que se empleaba en aquella época. Un ejemplo: cuando Jesús realizó la purificación del templo y los sacerdotes, los líderes de la iglesia salieron corriendo apavorados porque la divinidad fulguró a través de la humanidad cuando Cristo ordenó que limpiaran todo ese tráfico profano. Imagínate, en los atrios del templo había un atrio principal, estaba lleno de mesas de comerciantes haciendo dinero con los símbolos que simbolizaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lucrando, como hoy lo están haciendo muchos pastores. Horrible. Y para la Pascua venían los judíos que estaban dispersos en casi todo el mundo y traían moneda extranjera. Entonces habían muchas monedas de cambistas que cambiaban el dinero extranjero y aprovechaban para robar literalmente a los pobres judíos que venían de otros países. En el momento del cambio les robaban, y eso se había transformado en una plaza de mercado.
y era más de 1 millón de judíos que acudía a la Pascua. Imagínate. Y Jesús subió a las gradas del templo y visualizando toda la escena, su divinidad fulguró a través de la humanidad y todo ese ruido de esa galería, las discusiones, el sonido metálico de las monedas, toda esa algarabía cesó y todos los ojos se clavaron en él. Y cuando él ordenó, quitad esto de aquí, porque habéis hecho de la casa de mi padre, se declaró hijo de Dios. Y fue su segunda presentación en público. Ya había hecho un milagro en las bodas de Caná. Dijo, yo soy el Hijo de Dios. Habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Les dijo a los líderes de la iglesia. No solamente limpiaron todo, sino que ante la presencia de este campesino con sus manos llenas de callos, vestido con la ropa más humilde, salieron apavorados en estampida. Solo quedaron los pobres y los humildes, y Jesús comenzó a curarlos y a sanarlos a todos. Léete el capítulo 16 del Deseado de todas las gentes, que se titula En su templo. Allí vas a ver la escena como en una película. Cuando ellos regresaron, vinieron para matarlo. Los sacerdotes, por su atrevimiento. Pero estaba rodeado de niños que estaban cantando alabanzas y rodeado de gente pobre que estaba maravillada con los milagros que hacía. Y le preguntaron que con qué autoridad hacía esas cosas. Y Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Vinieron a matarme? Bueno, mátenme y en 3 días voy a resucitar. El mismo texto de la Biblia dice que estaba hablando de su cuerpo y los apóstoles recordaron eso después. Pues bien, eso es solo un ejemplo de cómo él habló en tercera persona de sí mismo. Él no estaba hablando del templo que acababa de purificar. Estaba diciendo, destrúyanme a mí, a este templo, y en 3 días voy a resucitar. Ahora le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué le estaba diciendo? Sobre la declaración que acabas de hacer, que yo soy Dios, soy un ente divino, soy el Hijo de Dios. Pedro era uno de los que había presenciado la purificación del templo. Sobre lo que acabas de decir, que yo soy el Hijo de Dios, en realidad sobre mí mismo, que yo soy la roca, soy la Petra, soy el Cristo, edificaré mi iglesia. Por eso se llama iglesia cristiana, no petrana, no de Pedro. Pues bien, en la pregunta número 3 se nos ayuda a resolver este asunto. Vamos a ver si lo puedo abrir, que aquí los muchos avisos no me dejan. Muy bien. Dice, ¿qué nos dice el apóstol Pedro acerca de la piedra sobre la cual Jesús fundó la iglesia cristiana? Observa que el segundo texto es Primera de Pedro 2, 4 al 8. Vamos a ver primero ese segundo texto. En lo que el mismo Pedro escribió, escucha lo que vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo. Por favor, abre tu Biblia y léelo. Escucha lo que Pedro va a decir. Acercándoos a él, ¿de quién está hablando? En el contexto está hablando de Jesús. Acercándoos a él, piedra viva. ¿Cómo llamó a Jesús? Piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres. La enorme mayoría de los hombres lo rechazó. Dice, más para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, te llama a ti y a mí piedras vivas. ¿Por qué? Vamos a pensar un poquitito. Si la piedra, si la roca que es Jesús vive en mí y yo puedo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, hablando de la piedra que estoy diciendo, ya no vivo yo, mas la piedra, la roca, vive en mí. Estoy desarrollando el carácter de Cristo. Es de eso que está hablando aquí. Cuando Él dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿qué está diciendo? Que todos aquellos que pueden afirmar, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ya no vivo yo, mas la piedra vive en mí. Al estar en este proceso de reproducir el carácter de Cristo, el carácter de la piedra, el carácter perfecto, que sin el carácter de Cristo no entraremos al cielo, somos cada uno de nosotros piedras espirituales de las cuales se forma la casa espiritual de Dios. ¿Y qué es eso? Es la iglesia. Qué lindo que habla Pedro. Y el versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, piedra escogida, preciosa. ¿Está hablando Pedro de sí mismo o está hablando de Cristo? Este texto que él está citando está en Isaías 28, 16. ¡Qué hermosura! ¡Qué precioso! Eso está muy hermoso. Pues bien, él sigue diciendo y dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. ¿De qué Él está hablando? ¿De quién? De Jesús. Pero para los que no creen, ahora cita el Salmo 118, versículo 22. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Vamos a Salmos 118, versículo 22. Presta mucha atención. Este Salmo 118 dice en el versículo 22, literalmente las palabras de Pedro, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto fue escrito alrededor de 1000 años antes de que Cristo viniese al mundo. ¿De qué está hablando este texto? ¿O de quién? Literalmente es una profecía acerca de que Jesús, la piedra, sería rechazado, pero de todas maneras sería la principal piedra del ángulo, cabeza del ángulo o piedra angular. En los términos de construcción y albañilería de aquella época, cuando se hacía un edificio, había que colocar los cimientos. Y aunque yo no tengo todos los detalles de la albañilería de la época, sé que los cimientos van debajo de la tierra, bueno, eso tú también lo sabes. O sea, la fundación sobre la cual se funda, se levanta un edificio. Y los edificios, palacios, templos, se construían con rocas colosales y se colocaban una encima de otra para formar las columnas y las paredes. Y era increíble cómo las cortaban, porque las cortaban a la medida. Pues bien, ese término de albañilería, la profecía le está haciendo una aplicación dupla. Faltaban, no sé, 100, 200 años para que fuese erguido el templo de Salomón.
Durante la construcción del templo, el Señor dio órdenes, era un edificio colosal, era una maravilla. El Señor dio instrucciones y dio órdenes para que en el lugar de la construcción no se usaran herramientas, ni hachas, ni sierras, ni macetas, ni martillos, ni cinceles, no se podía usar ninguna herramienta. Y el Señor dijo, ¿por qué? Porque estaban construyendo un templo para Dios y el uso de herramientas lo profanaría. Entonces las piedras serán cortadas a la medida en la cantera que estaba distante del lugar de la construcción. Y de la cantera se traían las piedras listas solamente para colocarlas una encima de otra e ir levantando el templo de Salomón, el templo de Dios mejor. En medio del camino, entre la cantera y el lugar de la construcción, los edificadores habían abandonado una piedra, una roca de tamaño colosal. Por alguna razón, eso fue providencial. Pasaron varios años y esa piedra que los edificadores habían abandonado, la habían desechado, porque cuando fue traída al lugar de la construcción, providencialmente Dios permitió que fuese rechazada. La habían dejado allí, abandonada, y a través de los años había recibido tormentas de arena, la intemperie, el sol, la lluvia, el granizo. Tú sabes lo que hacen simples gotitas de agua, de lluvia, sobre las piedras en un río. Tú ves que las va horadando la piedra, le va haciendo fisuras, gotas de agua. Ahora imagínate una roca o una piedra en esas condiciones. Pues bien, llegó un momento de la construcción en que tenían que colocar la cabeza del ángulo, la piedra principal. Era un cimiento, repito, que era la piedra más importante de la construcción, porque encima de ella se colocaban otras rocas hasta formar una enorme columna que recibiría gran parte del peso de la estructura. Por la información que tenemos de los judíos y de la historia, ese edificio de Salomón tenía 5 pisos. Ahora imagínate el peso que iba a soportar. ¡Wow! Pues bien, ellos, no encontrando la piedra, colocaban una y otra y ninguna servía. Cuando se colocaban las otras piedras encima, se comenzaba a escuchar un crujido. Por el enorme peso, la piedra se iba agrietando y se iba resquebrajando, y ellos tenían que quitar las piedras o salir corriendo antes de que les cayeran encima. Entonces estaban ya casi desistiendo cuando se acordaron los edificadores de la piedra que habían abandonado. Y fueron y la midieron y tenía las medidas exactas que necesitaban para la piedra angular, pero había pasado años a la intemperie, granizo, tormenta de arena, lluvia, sol. Sin embargo, la limpiaron y la lavaron muy bien lavada y no tenía una fisura. El carácter de Cristo no tiene una fisura. Solo por el poder de Dios, esa roca aguantó tanto tiempo a la intemperie sin una fisura. Era un símbolo, porque fue por el poder de Dios, de la perfección del carácter que Cristo, el Cristo humano, desarrollaría aquí en la tierra. Muy lindo, esto es muy lindo. Bien, la transportaron hasta el lugar de la construcción del templo y la colocaron en el lugar de la cabeza del ángulo, la piedra principal. Y ella encajó a la perfección. Ahora faltaba la prueba de la resistencia. Fueron colocando
toneladas de piedras una encima de otra, rocas colosales de una tonelada, tonelada y media. Y aguantó, y aguantó, y aguantó. Toda esa simbología simboliza a Jesús. Y él mismo se aplicó esa simbología cuando estuvo aquí en la tierra. De hecho, hay algo más que el Señor está trayendo aquí a mi mente, y es el hecho de que Satanás iría a atacar a Jesús con todas sus armas, sin misericordia, sin piedad cuando estuviese aquí, para tratar o de destruir esa roca, esa piedra a Jesús, o de encontrarle una fisura, una grieta, una mancha, un defecto. Esa piedra era perfecta por el poder de Dios. Pues bien, yo quiero encontrar las mismas palabras, pues estoy buscando aquí, las mismas palabras que el mismo Jesús utilizó en Marcos capítulo 12, versículo 10. El mismo Jesús aplicó esta profecía de Salmos 118, 22 a él mismo. Dijo: ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Él está citando el mismo texto que Pedro citó allá en 1 de Pedro 2, 4, 5, etc. Y se la está aplicando a él mismo, porque él es la roca, él es la piedra. Toda la Biblia llama a Jesús la roca de mi salvación. Mira, en la caminada por el desierto, cuando por primera vez tuvieron sed, se les acabó la reserva de agua que habían traído de Egipto. ¿Qué le mandó Dios a Moisés? Golpear la piedra y saldrá agua para que el pueblo beba. Y Pedro fue y golpeó una roca enorme y salió un torrente de agua. Eso simbolizaba que Jesús, esa roca simbolizaba a Jesús, que Jesús un día iba a ser herido, y de hecho, después de muerto, los sacerdotes instigaron a los soldados para que lo hirieran, y un soldado le enterró una lanza por este lado y de allí salió agua y sangre. Literalmente salió agua de la roca. Muy emocionante, muy hermoso. Pues bien, ahora vamos a pensar si realmente Pedro podría ser esa piedra. De ninguna manera, no solo porque Jesús no usó la palabra Petra con él, usó la palabra Petro, no solo por eso. Todas las tempestades de los ataques de Satanás, nunca Pedro los habría podido resistir. De hecho, vamos a leer un poquitito más el versículo 19 del capítulo 16 de Mateo. Escucha lo que dice. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, está hablando de Satanás y sus demonios, no prevalecerán contra ella. El pobre Pedro era un pecador, sí que tenía fisuras en su carácter, negó a Jesús 3 veces la noche que fue arrestado. Después de que Jesús lo reincorporó al apostolado,
Y en el capítulo 21 de Juan está esa reincorporación. Léelo, Juan capítulo 21. Y por cierto, en esa ocasión fundó Jesús el pastorado, lo llamó pastor y le dijo, pastorea mis ovejas, porque el sacerdocio se había acabado. Ya leímos en Gálatas capítulo 2 que Pedro cometió un pecado de hipocresía tan grave que un apóstol novato, Pablo, tuvo que reprenderlo públicamente. Pobre Pedro. Hay otro problema con Pedro. Además de haber sido un pecador y haber cometido los pecados graves que cometió. Pedro murió. Y ya estudiamos que los muertos nada saben. Una vez que Pedro murió, si él fuese la piedra sobre la cual Cristo fundó la iglesia, una vez muerto, ¿cómo podría sostener la iglesia cristiana durante la persecución de la misma iglesia apostólica, la persecución implacable que hizo Satanás a través del Imperio Romano hasta el siglo IV, la persecución que hizo contra la iglesia cuando el Imperio Romano pasó por esa metamorfosis y se transformó en Iglesia Católica Romana? Más de 150 millones de cristianos asesinados por la Iglesia Católica en la Inquisición. Eso es algo terrible, horrible, horroroso. ¿Cómo Pedro habría podido resistir todo aquello? ¿Cómo esas personas podrían ir cantando a la hoguera para entregar sus vidas como mártires por amor a Cristo? Porque podían declarar, ya no vivo yo, mas la piedra, la roca que me sostiene, que aguanta todo lo que yo no puedo aguantar, esa roca es la que me da el valor para enfrentar las llamas. Bueno, no hay ninguna duda definitivamente de que Pedro no podría ser esa piedra. Y esto es sumamente importante. La pretensión y la presunción de una iglesia que se formó de los escombros de la iglesia, del Imperio Romano, y por la apostasía de la iglesia cristiana, esa iglesia llamada Iglesia Católica, dice que el pobre Pedro fue el primer papa. La palabra papa significa padre. Nunca Jesús llamó a Pedro, lo llamó padre. Nunca, de ninguna manera. Este invento de papa, padre, pontifex maximus, no es sino la sucesión de la corona del emperador romano que se llamaba pontifex maximus y era considerado Dios, además de ser considerado rey, y tenía que ser adorado. Y este papado solamente se formó del año 313 al año 538, cuando finalmente la Iglesia Católica logró sentar en el trono al primer papa. El pobre Pedro no tiene nada que ver con el papado, Dios lo libre, nada, ni se imaginó que iban a cometer una infamia como de ese tamaño contra él. Siglos después, murió sin imaginarse una cosa de esas. Pues bien, cuando se toma solamente este texto en la Iglesia Católica, no tenemos nada los adventistas del séptimo día contra nuestros hermanos hijos de Dios católicos. No, vamos a pasar la eternidad con millones de ellos que ya murieron amando a su prójimo de todo corazón. Denunciamos un sistema de engaño, un sistema de distorsión, de manipulación, en primer lugar, porque casi todos los católicos no leen este libro y les citan un texto fuera de contexto. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra o sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, mire, ahí está la prueba. Jesús fundó la iglesia sobre Pedro. Si Jesús hubiese fundado la iglesia sobre el pobre Pedro, hoy tal vez
encontraríamos en algún papiro antiguo, alguna notita, algún registro histórico que dijera que una vez hubo una iglesia petrana, no cristiana, sino petrana, pero el pobre Pedro fue muerto y se acabó. Jesús nunca cometería tal error. Pero también se nos pide que leamos Hechos capítulo 4 y el versículo 11. Pues resulta que después del derramamiento del Espíritu Santo, los apóstoles hacían prodigios, señales y milagros poderosos. Y en una ocasión, Pedro y Juan, está aquí en el capítulo 4 de Hechos, en un templo que se llamaba La Hermosa, ellos le dijeron a un tullido, un paralítico, que era un mendigo que estaba pidiendo limosna a la puerta del templo, le dijeron, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y Pedro le extendió la mano y él se irguió sobre sus tobillos y se le afirmaron sus pies y sus tobillos y la musculatura normal de un tullido que no tenía prácticamente ni masa muscular en las piernas y sus músculos se restablecieron normales como si nunca hubiese estado paralítico. Pues el Sanedrín, los sacerdotes que habían condenado a Jesús a muerte, convocaron a Pedro y a Juan para que rindiesen cuentas de por qué y de cómo, habían, por qué y cómo se había hecho ese milagro. Y en su discurso, Pedro dijo que fue Jesús a través del Espíritu Santo, el que realizó ese milagro. Sea, capítulo 4, versículo 2, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, está hablando Pedro ante el Sanedrín, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Jesús, este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro, ¿qué está diciendo? Yo no tengo nada de crédito en esto. No fui yo el que hizo el milagro, fue Dios, Jesús específicamente. Ahora mira lo que dice el versículo 11 de este Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Está citando el Salmo 118, versículo 22, que significa todo lo que hemos explicado. El mismo Pedro está diciendo que Jesús es la piedra, no es él, ante el Sanedrín. Ahora, la piedra sobre la cual ¿qué? Se edificó la iglesia, porque él dice que es Jesús en la cabeza del ángulo, o sea, la piedra sobre la cual el mismo Jesús fundó su iglesia. Y en Marcos 12:10, vuelvo y lo repito, el mismo Jesús dijo, ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿No sabéis que esta es una profecía sobre mí? Que un día yo vendría y desarrollaría en un cuerpo con 4000 años de degradación, wow, muy inferior al que tenía Adán, con una naturaleza pecaminosa caída, desarrollaría y construiría en un cuerpo humano un carácter sin una fisura, sin una grieta, sin una mancha, sin un defecto, o sea, perfecto. ¡Wow! ¡Qué hermoso que es esto! Sobre esa roca tú puedes caer. Sobre esa roca, sobre Jesús. Y Él te transformará en una piedrecita, en un pedacito de piedra, en alguien que reproducirá su carácter. Con su poder Él lo hará. Bueno, ya regresamos para la cuarta parte o cuarto segmento.